¿cómo decirlo?, de haber sido un poco más precavido en la negociación que se hizo en el año 2016. Este fondo le reclama a la Argentina por lo menos 650 millones de dólares y, por lo que hemos podido saber nosotros, tiene muchas posibilidades, ya que está litigando justamente en Nueva York, de ganarlo. Esto es lo que entendemos nosotros, pero se lo queremos preguntar, por supuesto, a Sebastián Soler, y por eso lo invitamos. Sebastián, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Está bien la presentación? Perfecto. Bueno, ¿en qué consiste esto? Yo no sé si vos pudiste ver la demanda de este fondo y qué riesgo lleva para la Argentina. Bueno, primero, lo de nuevo fondo está por verse porque no sabemos quién hay detrás de este fondo, exacto, como no sabemos en general quién hay detrás de cualquier fondo buitre. O sea que eso es una incógnita. Lo primero que hay que entender es que los bonos de los que estamos... No te quiero dejar avanzar. ¿Por qué cuesta tanto saber quién está detrás de estos fondos? Porque se constituyen en guaridas fiscales que tienen como uno de sus atributos esenciales garantizarle a los dueños de las sociedades que allí se constituyan el anonimato. Ok, te interrumpí, disculpa. No, por favor. Lo primero que hay que entender es que los bonos que son el objeto de esta demanda no son los bonos que se defoltearon en 2001 y que dieron lugar a los juicios ante el Tribunal de Griesa. Estos son los bonos que se emitieron en los canjes de 2005 y 2010 y que la República Argentina pagó puntualmente hasta el año 2014, cuando la orden de Griesa quedó firme y como su principal efecto le prohibió a la Argentina seguir realizando los pagos de intereses bajo los bonos del canje si no arreglaba con los fondos buitres lo que le reclamaban bajo los bonos defolteados en 2001. En 2016... el gobierno de Macri llega al arreglo que todos conocemos con los fondos buitres e inmediatamente después le gira finalmente los pagos de intereses que los tenedores de bonos de los canjes no habían logrado cobrar entre 2014 y 2016, pese a los esfuerzos del gobierno anterior por lograr que así lo hiciera. Es decir, Argentina había reestructurado involucrado en 2005 y 2010. El gobierno, en abril del 2016, de alguna manera, y me permito poner este verbo arbitrario, honra esa deuda de los intereses, y aún así, ahora este fondo que se creó después de esa operatoria, pues se creó en noviembre del 2017, reclama los intereses sobre intereses, una cuestión medio técnica. Reclama más. Exacto, reclama más. Lo cual me da pie para decir una cosa básica. Esto es interminable y no va a terminar hasta tanto este gobierno entienda, como entendió el gobierno anterior, que no estamos lidiando con inversores genuinos que adquieren bonos porque les parece un buen negocio. Estamos lidiando con litigantes profesionales, fondos buitres, que compran bonos de la deuda argentina con un único propósito, que es aprovechar vericuetos de la ley del Estado de Nueva York que le permiten maximizar ganancias. Este es un ejemplo. Nosotros acá tenemos una situación donde el gobierno de Macri, inmediatamente después de llegar a un arreglo muy generoso con los fondos buitres, le gira a los bonistas del canje los intereses que había demorado en pagar el gobierno anterior. Lo que reclaman este fondo buitre, e indirectamente a través de estos fondos buitre, potencialmente todos los bonistas de los canjes, es que además de esos intereses se les debía pagar intereses punitorios por la demora en pagar esos intereses, lo cual en el cálculo que hace ese fondo buitre son 300 millones de dólares a la fecha. Lo que hay que entender es esto: cuando uno mira los papeles, el que se toma el trabajo de ver el contrato de los bonos del canje, lo primero que le va a llamar la atención es que en ningún lado en ese contrato dice que se haya pactado pagar intereses punitorios por una demora en el pago de intereses. Y entonces, ¿por qué hay que pagarlos? ¿O por qué hay una justificación para reclamarlos? Por la ley de Nueva York. Porque la ley de Nueva York lo que dice es que cuando en un contrato no se pacta explícitamente un interés punitorio, es la ley de Nueva York la que decide cuánto es. Y ese porcentaje es 9% anual. Es la tasa de inflación que tenían en el 81. Bueno, 9% anual, si uno lo compara con la tasa de inflación que tiene hoy Estados Unidos, que es de apenas 2% anual, es claramente un interés confiscatorio. Cuadriplica el costo de vida en los Estados Unidos. Cuando se fijó esa tasa, efectivamente estaba cerca de la inflación. Y lo importante hay que entender es: ¿y por qué no se cambió? Bueno, esto te quería preguntar, porque yo miraba ayer la taquigráfica, gracias a, no voy a dar el nombre porque no sé si lo comprometo o no, pero que me lo comentaba ayer, del Senado, cuando se dio este debate, y tanto vos como
ayer nosotros mostrábamos el testimonio de Martín Guzmán, investigador de la Universidad de Columbia, advirtieron sobre el riesgo que conllevaba a la República Argentina emitir otra vez bajo la ley de Nueva York. No solo eso, le advertimos sobre el riesgo concreto de que hubiera nuevos reclamos de los bonistas del canje posteriormente a este arreglo, y no nos quedamos en advertirle sobre el riesgo, le propusimos alguna clase de remedio. En esa sesión le dijimos, bueno, ya que estamos llegando a un acuerdo tan generoso con los fondos buitres, exijámosle a los fondos buitres que aceptan este acuerdo que firmen además una renuncia explícita a demandar a la República Argentina por cualquier reclamo que puedan tener, supuesto o no, por los bonos de los canjes en la medida que los tengan o los adquieran después. ¿Y eso por qué no ocurrió? No sé, preguntáselos a ellos. Esa propuesta concreta se hizo y fue desestimada. Eso no hubiera eliminado por completo el riesgo porque, por supuesto, puede haber tenedores de bonos de los canjes que demandan que no formaban parte del universo de fondos buitres que tenían bonos defolteados. Pero mi sospecha, y creo que no me equivoco, es que hay un universo compartido más allá de que los bonos sean diferentes. Ahora, Sebastián, yo te quiero preguntar, digo, pensando hacia adelante, y vos decís no hay salida en algún punto, la demanda es exponencial. Sí. Digo, no hay salida si uno sienta precedente a favor de los buitres y puede cualquier otro buitre o litigante no buitre reclamar de la misma forma que le concedieron a los buitres. Yo lo que te pregunto es, ¿se podría, digo, el gobierno de Macri está casi de acuerdo en que hay que colocar bajo la ley de Nueva York? Sí. Y que considera que esa es la forma. Digo, bajo esa ley no hay forma de limitar o de proteger a la Argentina. Bueno, no hay forma de eliminar por completo los riesgos, pero lo primero que tiene que hacer el gobierno de Macri es aclararle a los argentinos cuál es su posición frente a demandas de este tipo, porque no queda claro. La audiencia se realizó hace unos días, todavía no está la transcripción, no tuve oportunidad de leerla. Pero yo aclaro una cosa, perdón, Sebastián. Nosotros llamamos a la Corte de Nueva York para que nos den en inglés como el registro de la audiencia. Sí, la transcripción de la audiencia, sí. Y no solo por carta. Está bien. Yo lo que tengo para decir es esto. La demanda que hace este fondo incluye una acusación grave contra los funcionarios del gobierno argentino. Tanto en la demanda como en la carta del fiduciario que representa a los bonistas, el Banco de Nueva York, que se adjunta esa demanda, se dice que, y cito, funcionarios competentes del gobierno argentino expresaron que los demandantes o los potenciales demandantes tenían razón en que se debía pagar intereses sobre intereses, y se agrega que dijeron que tan pronto se les hiciera llegar una demanda por carta, lo pagarían. Eso, por supuesto, hasta ahora no ha sucedido, pero el gobierno debe aclarar si piensa que efectivamente el reclamo es razonable y en cuyo caso debe dar explicaciones de por qué esperó 2 años, porque entonces ahora, además del reclamo de intereses, tenemos un reclamo de daño malicioso por 300 millones de dólares más, por eso vos hablabas de 650 millones, como consecuencia de este argumento que plantean los demandantes de que los funcionarios le habían prometido que iban a hacer lo contrario. Y si por el contrario piensa que está mal el reclamo, bueno, entonces también lo tiene que decir y debería tener una desmentida categórica a esta acusación grave que se hace en la demanda. Hasta ahora yo, por lo menos, no lo he visto. Puede ser que haya ocurrido y se me haya pasado. Yo no lo he visto. No, y hemos intentado también comunicarnos. Yo tengo la esperanza de que en algún momento podremos tener una respuesta oficial por parte del Ministerio de Finanzas. Pero no le contesté a Julia, me parece, ¿no? Me fui medio por la tangente. Yo te quería preguntar si hay alguna, digamos, hacia adelante, bueno, sí, colocando bajo la ley de Nueva York, bueno, el gobierno clarificando que si hay demanda de los buitres no las va a reconocer por intereses punitorios. Para empezar hay que conocer la ley de Nueva York para poder neutralizarla y expresarlo así en los contratos, y los contratos que fueron la base del juicio de los fondos buitres en el 2001 claramente fueron muy defectuosos, empezando por la famosa cláusula pari passu. Los contratos que se firmaron en los canjes 2005 y 2010 fueron mucho mejores, pero tampoco fueron perfectos, como demuestra, por ejemplo, esto que se les pasa con respecto a los intereses moratorios. Ahora, igual se puede discutir. Igual, perdón, una cosa es hacer un canje donde tenías 160% del PBI y había que lograr que te hagan un descuento, y otra cosa es tomar nueva deuda con un país endeudado. Por supuesto, pero el problema de la ley de Nueva York, por supuesto, y no hubiera sido exitoso el canje si no se incluía la posibilidad de bonos como ley de Nueva York, no hubiera canjeado. No justifico en el pari passu, pero digo, había otro contexto para negociar. Bueno, el 2005-2010 no incluían la cláusula pari passu, o sea que eso por supuesto se corrigió. Lo que digo es, está
claro que tenemos que avanzar hacia un sistema de financiamiento argentino que recupere para nosotros la soberanía. Y eso se llama emitir deuda bajo jurisdicción local, como hacen la mayoría de los países serios. Por supuesto, eso se dificulta si la cantidad de deuda que tenés que emitir es tanta como la que requiere el programa económico actual. Porque entonces así no hay mercado local que aguante, como está demostrando la situación de estrés actual, donde todas las emisiones locales del gobierno nacional están, como se dice en la jerga, y si se me permite, crowding out, dejando sin espacio al sector privado y a las emisiones provinciales. Sebastián, gracias. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos al encuentro de Paula Avellaneda, marcha de estudiantes terciarios y universitarios. Paula, muy buenas tardes.